¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto poder conversar con ustedes nuevamente, como cada miércoles, en estos ya tradicionales webinars de capa 8 que venimos pues realizando desde ya prácticamente más de un año haciéndolos y pues muy contentos de poder compartir con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un tema que ya llevaba un poco de tiempo que no tocábamos, que es justamente estos temas relacionados con cultura de ciberseguridad. Y de hecho por eso decidimos nombrar a esta sesión Convierte a las personas en tu primera línea de defensa contra ciberamenazas. Así que pues vamos a iniciar. Los contemporáneos míos seguramente recordarán mucho esta imagen. Para los que no, digamos los que están más chavos, más jóvenes, permítanme presentarles a Skynet, que Skynet es un personaje de una película muy taquillera de los años 80, que se llamaba Terminator. Skynet es un programa, es un software que era capaz de controlar el arsenal militar de los Estados Unidos. Imagínense eso, ¿no? Con independencia de los humanos, era lo más interesante. El argumento de la película se pasa en que entrando el año 2029, las máquinas se apoderan de la Tierra, son gobernadas por esta inteligencia artificial de Skynet, gobiernan la Tierra y tienen prácticamente devastada toda la humanidad. Derivado de ello, no es hasta que surge un salvador, ya saben, estas historias pues un tanto románticas, que en este caso es este chico que se llama John Connor, y el buen John Connor se encarga de formar una insurgencia que al final de la historia pues logra recuperar el dominio de nuestro planeta, por supuesto después de una guerra llena de acción, de mucha sangre, por cierto, entre los seres humanos y las máquinas. Pues bueno, era ciencia ficción de los años 80, muy buena, por cierto, aunque a decir verdad, después de esta evolución que estamos viviendo en esta época tan interesante que nos está tocando vivir, me parece que ya no es tan increíble. No sé si ustedes opinan lo mismo, sería interesante que por ahí nos pudieran compartir sus opiniones. Fíjense que a colación de este tema, me gustaría compartirles que en el inicios del siglo XX había un escritor llamado Herbert Hoover, el filósofo además, muy reconocido por un ensayo que se llamaba Un mensaje a García. Seguramente algunos de ustedes lo recordarán en sus clases de preparatoria de literatura. Y fíjense que Howard alguna vez expresó que una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres, pero nunca va a existir alguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Es una frase que nos deja, por supuesto, pensando y haciendo conciencia de la importancia del ser humano, pero por supuesto esto lo hacía Howard en un contexto donde vislumbraba una revolución pues, tecnológica que estaba asomándose ya en el horizonte debido a esto, les comento, esto lo comentó a principios del siglo XX, que pues era justamente posterior a la época de la revolución industrial. Los avances tecnológicos actualmente, como son la inteligencia artificial, la robótica, están dando lugar justamente a esta revolución de la que platicamos. Y no sé ustedes qué opinan. A mí me parece que el destino ya nos alcanzó. ¿Ustedes piensan que las máquinas, la inteligencia artificial ya nos está rebasando? Yo creo que son unas preguntas que aquí dejo sobre la mesa y que valdría mucho la pena que pudiéramos analizar y generar conciencia alrededor de ello. Y bueno, ahora en términos de ciberseguridad, ¿esto cómo nos beneficia o qué relación tiene? Bueno, pues tiene muchísima relación porque ante estas nuevas amenazas que están surgiendo, tan sofisticadas y que muchas de ellas actualmente ya están basadas en inteligencia artificial, ¿cómo los seres humanos podemos de alguna manera defendernos o podemos contrarrestar todo esto que está sucediendo? Y esa es la pregunta que quiero, insisto, dejar sobre la mesa. Muy bien, como contexto, permítanme compartirles una experiencia que tuvimos. Me parece que nos va a ayudar perfectamente a dar un poquito más de contexto. Recientemente en capa 8. Fíjense que un cliente, un buen cliente, se acercó con nosotros para buscar ayuda. Resulta que ellos fueron adquiridos por una empresa más grande, es una startup que comenzó, hicieron muy bien su trabajo, de este tipo financieras que están subiéndose a la nube, tipo fintech, y bueno, después de hacer un proceso de due diligence muy interesante, son adquiridos por una empresa más grande, por un grupo de inversionistas que pues están, insisto, después de este análisis, pues más que puestos para poder realizar esta alianza, ¿no? Por supuesto, este análisis conllevó hacer un análisis de procesos, un análisis financiero, un análisis de las tecnologías, pero por ahí me parece que no se hizo de una manera adecuada todo esto relacionado con el análisis de la ciberseguridad, que por supuesto
esto es muy importante cuando se hace un proceso de esta naturaleza. De pronto, a los pocos meses, aparece un mensaje como estos. Imagínense ustedes, eh, llevaban cerca de 3, 4 meses más o menos de medio año cuando ocurre esto, y se voltean los inversionistas con las personas que estaban llevando esta fintech y les comento, oye, ¿qué está sucediendo? Por favor, hagan un análisis de qué fue lo que sucedió, porque además ellos no se pueden separar de la organización, esto debido a que hay un proceso donde ellos se deben de mantener al menos algunos meses hasta que la organización comience a ser estable y que los nuevos inversionistas validen que el nuevo liderazgo puede tomar control de ella, ¿no? Entonces comienzan a hacer un análisis, revisan qué es lo que está sucediendo y se dan cuenta de que, pues haciendo esta investigación, hay un proveedor que de pronto tenía una conexión con unos servidores, un servidor, no voy a decir las marcas, pero un servidor que tenían ahí en su data center, con algunas carpetas compartidas. El proveedor se infecta con malware y este malware además lo había recibido vía correo electrónico, pero dentro de la organización, y se infesta la red de ransomware y esto le cifra a sus servidores y tienen un gran problema. La pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿De quién es culpa? La culpa es del proveedor, la culpa es de los inversionistas, la culpa es de la tecnología, de los procesos, de las personas que cometieron el error en este caso. No quiero contestarlo ahora, pero si se fijan, hay una situación aquí muy interesante. Lo que vemos es que el chip de la ciberseguridad no era justamente lo más importante dentro de la organización, y esto fue una de las causas, vamos a decir, raíz, que de alguna manera originaron o impulsaron que esta situación pues se diera, ¿no? Lo dejamos aquí y con mucho gusto, si nos pueden ir comentando ahí en el botón del chat o de preguntas y respuestas qué es lo que consideran, qué es lo que piensan, sería interesante para ahí someterlo a discusión. Ahora, además de esto, que me parece un ejemplo pues vivo y muy interesante y reciente, fíjense que estamos viendo un avance muy interesante respecto a tecnologías, como decíamos, la inteligencia artificial, pero ya haciendo un uso en la clonación de voz, y esto está trayendo mucho interés, están creciendo ya los ataques que cibercriminales están pues utilizando para poder, sobre todo, obtener beneficios financieros. Hace 2 años, sí, 2 años más o menos, por ahí salió en el Wall Street Journal una noticia donde se comentaba de una persona que por ahí tuvo que de alguna manera autorizar una transacción millonaria en euros, una empresa europea, y fue después de que alguien clonó la voz de su jefe, que además era un jefe alemán, fíjense, o sea, era un jefe alemán, digo, no por otra situación, pero es de llamar la atención que incluso el acento, la manera en la que hablaba, la lograron clonar de una manera impresionante, y a esta persona que era de otra nacionalidad logró hacer esta transacción, o lograron que hiciera esta transacción, y metió, por supuesto, en un gran aprieto a la organización. Esto, aunado a lo que estamos viendo ahora con los deepfakes, que es interesantísimo cómo esta tecnología también está evolucionando y que se está haciendo uso pues, de la manipulación del video ultra realista, del video, de las fotografías, para poder suplantar identidad de personas y lograr con esto que se engañen a las personas, insisto, para obtener sobre todo beneficios económicos, pues ha traído a la mesa también la conversación de qué debemos hacer para poder protegernos ante este tipo de situaciones. Normalmente los cibercriminales van un paso adelante porque ellos están teniendo como objetivo, es su chamba, ¿no? Ellos tienen todo el tiempo del mundo para poder desarrollar o implementar estas tecnologías que se crean para otros fines y emplearlas en cibercrimen, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿de quién es la culpa? Pues insisto, la culpa no es de una persona en particular, pero lo que estamos viendo es que la principal puerta de entrada a una organización para poder realizar un ciberataque, a pesar de la sofisticación, a pesar de las tecnologías, a pesar de los avances, es todavía el ser humano. Es todavía el ser humano en donde voy a dejar de momento esta cita aquí, pero más adelante me gustaría que por favor cambiáramos el chip, en donde se sigue viendo a los seres humanos como el eslabón más débil dentro de esta cadena de la seguridad, y esto debemos de cambiarlo, debemos modificarlo, porque no debería ser así, ¿no? Y además, las personas, hablando en pleno siglo XXI, ¿no les parece impresionante que sigamos viéndolas de esta manera? Algunas estadísticas que nos ayudarán un poquito también a darnos cuenta del problema. Este es el reporte de brechas de datos de
2020, desarrollado por el Instituto Ponemon con IBM, nos habla de que el fenómeno está en el término de magnitud de 3.86 millones de dólares en el costo global promedio de una brecha de datos. Este costo no es ni por mucho lo que estaríamos viendo aquí en nuestra región, en estas latitudes. Que algo interesante de este reporte, además, que ya llevamos 15 años revisándolo, es que finalmente se tiene por ahí estadísticos de la región, de Latinoamérica, particularmente Brasil, algunos otros datos de países de aquí de la región, pero es un buen termómetro, sin duda, para darnos cuenta de lo que está pasando también en nuestro país. Y lo que podemos determinar es que, si bien, insisto, está muy lejos estos costos de lo que las grandes organizaciones en nuestro país podrían pagar por una brecha de datos, el costo promedio de una brecha de datos, por ejemplo, en una pequeña empresa, es mayor proporcionalmente al costo que podría sufrir una empresa muy grande, una transnacional, por ejemplo, un corporativo mucho más robusto. Esto significa que a las empresas más pequeñas les cuesta muchísimo mayor, vamos a decir, trabajo, recursos, inversiones, dinero, esfuerzo, el poderse recuperar. La resiliencia que tienen evidentemente es mucho menor y eso se refleja en prácticamente la pérdida, está ocasionando que muchas de estas organizaciones pierdan prácticamente sus empresas. Eso es lo que está sucediendo. Parece mentira, pero es un fenómeno y hay estadísticas, hay datos que así lo están demostrando. Otro dato relevante es que como en el ejemplo que les comenté, el tiempo promedio para identificar y contener un ataque es de aproximadamente 280 días. Ya no son ataques que vemos, y me parece que ya ha cambiado mucho el paradigma en ese sentido. Llevamos ataques donde podemos ver cómo hay atacantes que están durante meses, prácticamente más de medio año, dentro de una organización sin que nadie se percate. Eso es algo a destacar. El 80% de estas brechas están asociadas o han tenido como impacto el poder registrar datos o llevarse datos, exfiltrar datos personales, lo cual sabemos que además, pues, en términos de cumplimiento puede traernos algún impacto regulatorio. Y el costo promedio por registro en términos de datos personales es de $150. Eso es lo que está costando a las organizaciones actualmente el poder o el ser víctimas de este tipo de eventos. Ahora, ¿cuáles son esas principales causas de las brechas de datos? Tenemos varias, pero si los pudiéramos agrupar en tres grandes grupos, veríamos esto. Por una parte, los ataques maliciosos, que en efecto siguen siendo muy importantes, es prácticamente la mitad de este pastel, 52%. Pero permítame decirle que si hiciéramos un zoom dentro de estos ataques, veríamos mucho relación con el comportamiento de las personas. Por otro lado, vemos que una cuarta parte del pastel lo tienen los errores humanos y otra cuarta parte el fallo de los sistemas. Estos errores humanos sobre todo están asociados a temas de administración, de configuración o de desarrollo de sistemas, o de temas asociados con personas que están administrando tecnologías de la información dentro de la organización. Entonces, me parece que es evidente que por ahí el tema no necesariamente es sumamente tecnológico, a pesar de todo lo que estamos viviendo, sino que más bien estamos viendo que a las personas por ahí nos falta algo, ¿no? ¿No creen? Y haciendo zoom, insisto, sobre este gran pastel, vemos que, por ejemplo, algo evidente es la mala configuración en la nube, que como les comentaba, son estos errores asociados a personas, el compromiso de credenciales, evidentemente, que también es buscar el atacante, comprometer la seguridad de las personas, los accesos de las personas. En fin, vemos ataques tipo BEC que ya están tomando mucha relevancia. Este reporte es del año pasado, no ha sido actualizado todavía, y vemos, por ejemplo, cómo las personas también se están manejando dentro de las organizaciones para poder apoyar a un tercero de manera intencional, lamentablemente, y poder exfiltrar información, además del phishing, ¿no? Que es el ya tradicional vector utilizado para explotar a esta vulnerabilidad llamada persona. Ahora sí, si tomamos como referencia este reporte de este año, este sí está fresquecito, de las investigaciones de brecha de datos que está generando Verizon desde hace muchos años, vemos, como pueden ver, que este es el resumen de los hallazgos y vemos que la ingeniería social, por mucho, está siendo el patrón todavía en estas brechas. Estamos hablando, si podemos hacer un zoom sobre esta gráfica, de que pues, el phishing, los temas relacionados con compromiso de cuentas empresariales, correo electrónico tipo BEC,
en fin, todo lo asociado a poder atacar a una persona para que este sea la vía, el conducto, el vehículo para poder ingresar a una organización, es el patrón que podemos destacar. Si nosotros nos vamos al patrón de los incidentes, vemos nuevamente que la ingeniería social está en un tercer lugar y pues eso deja entrever o de alguna manera nos ayuda a darnos cuenta que en efecto las personas siguen siendo un gran problema. Por ahí simplemente comentar que dentro de estas acciones vemos que el 85% de las brechas están pues totalmente relacionadas con elementos humanos, lo está diciendo, y del lado derecho podemos ver que, por ejemplo, los ataques tipo BEC, 95% de los incidentes, ¿no? Y el costo que está asociado a ellos. Entonces, podemos ver cómo muy por arriba de estas gráficas, de estos estadísticos, destacan que las personas están siendo el factor, están siendo el patrón dentro de estos ataques en pleno año 2021. Los tipos de ataques más comunes que estamos viendo dentro de esta marejada, esta oleada de ataques que están dirigidos a personas, pueden variar dependiendo de algunos autores, de algunas otras referencias, pero nos parece que son básicamente estos 7. Estamos viendo cómo están haciéndose ataques dirigidos prácticamente a directores, a clases C, a todo el C-level de las organizaciones. Estamos viendo compromisos de credenciales, estamos viendo mucho cryptojacking, en donde si no necesariamente estamos hablando de un ataque a la persona, sí estamos viendo cómo están de alguna manera vulnerando los equipos que están utilizando usuarios colaboradores de la organización para poder estar haciendo criptominería, las descargas que se están ejecutando estos usuarios, el malware, por supuesto, que lleva muchos años que esto no lo vamos a evitar, el phishing, el spear phishing y el ransomware, ¿no? Que bueno, este es el año del ransomware, los ataques recientes lo han dejado ya más que evidenciado. Y bueno, muchas organizaciones consideran que la tecnología debería ayudarnos y nosotros estamos conscientes de ellos y lo apoyamos, sin embargo no son una bala de plata. La tecnología, los procesos ayudan mucho a las organizaciones, son de esos grandes pilares que no debemos de perder de vista, pero lamentablemente no son suficientes. Dentro de esta estrategia integral de ciberseguridad debemos considerar a las personas como un punto sumamente relevante. De verdad que a nosotros nos causa mucha inquietud, nos causa escozor un poco de pronto escuchar que no se desea invertir en personas, cuando además el retorno de la inversión es el más alto si comparamos las inversiones que se realizan en tecnología o en lo que puede representar un proyecto, el desarrollo de un proyecto en temas de estrategias y cumplimiento, que son muy importantes, insistimos, pero no son suficientes. 77% de ataques de ransomware están haciendo bypass a todas las soluciones de filtrado de correo. Esto ha quedado evidenciado en lo que hemos visto. 52% de estos ataques también están evidenciando que las soluciones de seguridad en el endpoint no están siendo suficientes. Hay muchos ataques que sí, por supuesto, nos estamos apoyando ya de tecnología de inteligencia artificial en varios productos, ¿no? Los famosos EDRs ya evolucionados, las tecnologías XDR en otros lados, pero vemos aún que no están siendo suficientes. Necesitamos colaborar más con las personas. Y bueno, esto nos lleva además a una situación que después de este bichito que vemos en la pantalla, pues se está convirtiendo en una situación demasiado compleja. ¿Por qué? Bueno, una es que, por supuesto, este tipo de ataques o esta situación, este contexto de la contingencia sanitaria, pues ha provocado que sobre todo los ataques de phishing estén aprovechando esta situación, pues estén a la orden del día. Y no quiero hacer una catarsis de esto porque yo sé que estamos todos hartos de escuchar de la pandemia, pero me parece que es bien relevante comentar lo que está sucediendo. Al grado de que de pronto la Organización Mundial de la Salud tenga que salir fuera de sus prioridades, a notificar, a avisar, a advertir a los usuarios que cualquier comunicación que reciban de ellos, suplantando su identidad, entre otras cosas, pidiendo por sus usuarios, sus contraseñas, para que abran archivos adjuntos en correo electrónico, para visitar sitios fuera de su dominio oficial, en fin, para muchas cuestiones relacionadas con estafas, con la intención de poder suplantar su identidad para poder introducirse en una organización, pues es lamentable, ¿no? Me parece que la Organización Mundial de la Salud debería estar totalmente enfocada en resolver el tema principal, que sabemos que lo está haciendo, por supuesto, pero que de pronto tiene que tomar tiempo para este tipo de situaciones, es increíble, es increíble. Muy bien, pues ¿qué sucede? Bueno, con todo este tema, lo que ha pasado es que tenemos una interrupción repentina de nuestro lugar de trabajo. Hay algunos controles de seguridad que están totalmente anulados, lo sabemos. Muchos de ustedes seguramente habrán estado el año escolar
como el papá que está aquí en esta imagen, pues con un ojo al gato y otro al garabato, como coloquialmente decimos, porque pues tiene que estar haciendo las actividades domésticas, tenemos que estar haciendo el trabajo y pues muchos de esos controles, como decíamos, están anulados. Antes los teníamos en la organización, nos los llevamos a la organización. Sabíamos que durante este año muchos de los proyectos que Gartner ha por ahí confirmado, según sus estadísticos, están relacionados a asegurar las oficinas remotas, pero en estas latitudes la verdad es que vamos muy, muy lentos. La verdad es que lo vemos en Latinoamérica, estamos muy atrás de lo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos. Sabemos que es complejo por otros factores que incluso tienen que ver incluso con temas legales, ¿no? Como el tema de teletrabajo que no estaba regulado, como tema de cumplimiento, como tema de recursos, de inversiones que se tenían no previstas y que de pronto pues tienen que emerger para que puedan mantener el bote a flote, ¿no? Por otro lado, los equipos de seguridad se están adaptando a esta fuerza laboral. Es increíble que después de un año estemos todavía viendo cómo se están adaptando, se están sí, de alguna manera evolucionando procesos, procedimientos, los temas de atención para poder soportar a la fuerza laboral remota que pues está de pronto tomando mucha responsabilidad respecto a lo que concierne a ciberseguridad. La organización, eso es interesante, no están preparadas para el tema de Bring Your Own Device. Hemos visto cómo durante mucho tiempo se ha hablado de esta filosofía, y aún vemos que pues no, la realidad es que no están preparadas. Ayer tuvimos una reunión, fíjese que con un cliente y escuchaba cómo un poco frustrado, cansado, manifestaba que pues dada esta contingencia, pues prácticamente todos tuvieron que salir a trabajar a sus hogares y que hay usuarios que están reacios todavía a este tema del Bring Your Own Device. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué no simplemente se establece una política o si no puede ser una política, los usuarios no lo desean usar, pues simplemente no les permitas que se conecten a través de sus dispositivos a los sistemas de la organización? Y me decía que por cuestiones políticas internas no es factible, no es factible. Entonces, de pronto vemos situaciones que parecieran, pues, vistas desde el exterior como muy simples de realizar, pero no está siendo así. Hay muchos factores, hay muchas circunstancias que culturalmente en nuestro país, en estas latitudes, impiden que podamos pues, realizar, incorporar estos controles o hacer vigentes estas políticas que deberían pues, ser nuestro día a día, ¿no? Por otro lado, vemos cómo la protección está totalmente en manos del usuario. O sea, es cierto, hay controles que se han incorporado, vemos cómo ya los usuarios se pueden conectar de manera remota, vemos cómo se están incorporando estas nuevas filosofías como Zero Trust, como, o habilitar simplemente una VPN, ¿no? Para poderse conectar, pero hay muchos controles, hay muchos sistemas que no carecen o carecían de este tipo de controles y ha sido demandante en serio el poder desplegar toda esta serie de nuevos controles de redundancia para que los usuarios se les permita acceder a los sistemas y esto de pronto pues no permite que el negocio a su vez pueda funcionar y trabajar como lo esperábamos. Nosotros usamos mucho una frase que es el que fue esto como cambiarle la llanta al auto en movimiento, es prácticamente imposible o ha sido una misión compleja para los equipos de TI, para los equipos de ciberseguridad y bueno, pues para los malos, pues los cibercriminales, esto es totalmente una motivación, esto ha sido evidenciado con las estadísticas que hemos estado viendo y lo que falta por venir, porque esto va a ser un esquema que no sabemos qué va a suceder realmente. O sea, estamos viendo las noticias, estas variantes que están de este virus y probablemente esta situación se quede un rato más. Había algunas organizaciones, muchas organizaciones que estaban esperando que se definiera o que terminara simplemente con los esquemas de vacunación y ahí van a regresar a lo que era la normalidad anterior, era un trabajo totalmente en sus oficinas y no es así, o sea, culturalmente también hay muchas situaciones que están pasando alrededor de esto que hemos vivido, de este gran fenómeno. Por ejemplo, estamos viendo que muchos trabajadores cuando ya no se sienten a gusto regresando a sus oficinas y están buscando alternativas para moverse pues a otras organizaciones, ¿no? Eso ya conlleva un riesgo porque hay mucha dependencia de las personas aún, ¿no? Entonces, pues es una cerecita más al pastel, los cibercriminales están motivados y ellos siguen en lo mismo, ellos están buscando el poder explotar estas vulnerabilidades, el poder, sí, justamente atacar ya no a la organización, sino buscar entrometerse a través de los hogares de los empleados.
Pues seguramente ustedes conocen a esta persona, es sumamente reconocida. Él comentaba, pues, Kevin Mitnick, que las empresas invierten millones en firewalls, millones en cifrado, en dispositivos para acceder de forma segura. Y él comenta que es dinero mal gastado porque ninguna de estas medidas corrige el nexo más débil de la cadena. El nexo más débil de la cadena, en teoría, es las personas. Bueno, si lo está diciendo él, me parece que tiene mucha razón. Su perspectiva, por supuesto, es que la gran vulnerabilidad de las organizaciones son los humanos, no es todo lo que hay alrededor de ellos. Y lo que nosotros queremos es cambiar ese paradigma y que realmente, más allá de que esta situación sea así, pues hagamos algo para que esto cambie, que no estemos realizando solamente inversiones en tecnología, en procesos, sino que también por ahí que comencemos a trabajar en lo que es un concepto que llamamos la cultura de la seguridad de la información en las organizaciones, que lamentablemente pues va adherido a un tema cultural que tiene que ver con esta falta pues de alineación o de pronto incluso el ejemplo que podamos dar desde las capas altas de la organización al resto de los colaboradores en diferentes ámbitos. Y cuando esto lo trasladamos a ciberseguridad, se da exactamente lo mismo, se da exactamente el mismo fenómeno. Hay que trabajar en ello, hay que cambiarlo si es que realmente deseamos minimizar los riesgos. Y bueno, ¿qué es la cultura de la ciberseguridad? La cultura, en términos amplios, que tiene, por supuesto, un origen más que antropológico, ¿no? Podemos hablar que la cultura es ese conjunto de actitudes, de creencias, de percepciones que existen respecto a algo. Cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, en la Armada, en el Ejército, ellos tienen una cultura muy específica, muy eh, alineada, de respeto, de lealtad, en fin, existen valores, elementos que son imprescindibles dentro de esa cultura. No reconoceríamos a un soldado, a una persona que está en la milicia, si de pronto no se sujetara a estos valores o estas reglas que existen, no escritas, dentro de su ámbito. Pues bueno, cuando hablamos de cultura de ciberseguridad hablamos justamente de lo mismo, hablamos de estas actitudes, de esta manera de actuar de las personas dentro de una organización alrededor de la ciberseguridad. Y bueno, pero ¿qué es este tema de la ciberseguridad y cómo esta cultura se puede permear? Bueno, habitualmente lo hacemos prácticamente a través de la concienciación del entrenamiento. ¿Qué es la concienciación? Bueno, la concienciación es un proceso formal donde buscamos generar conciencia, como su nombre lo dice, sobre las amenazas y los riesgos que existen en el ciberespacio, sobre todo las medidas que debemos adoptar. Y hay un proceso también formal de entrenamiento. Dentro de esta cultura de seguridad, para que se pueda permear, se puedan establecer esos pilares y se vaya construyendo, se debe de trabajar en diversos ámbitos, en diversos, vamos a decir que en diferentes capas dentro de la organización. No buscamos con este tipo de acciones, con este tipo de estrategias, que todas las personas sean sumamente técnicas y que de pronto nos puedan hacer una ingeniería de malware, una ingeniería en reversa. Eso es imposible por un lado y no, por supuesto, sería un error. No es lo que se busca. Lo que se busca con este tipo de ejercicios, de procesos, es que las personas sepan identificar cuando hay una amenaza, cuando hay algún riesgo y que sepan actuar en consecuencia. Una persona que hace uso de sistemas de información y detecta que por ahí hay un evidente engaño a través de un correo electrónico con phishing, pues inmediatamente tomar una acción que puede ser notificar a su service desk, notificar a su equipo de TI o simplemente no dar clic en ese correo que puede buscar infectarla con malware o engañarla simplemente, ¿no? Eh, cuando hablamos de la persona que en el área comercial no está de pronto compartiendo información en redes sociales sobre los proyectos, las iniciativas que se tienen, cuando eso puede atentar contra el éxito de este o de pronto puede dejar mal a la organización, puede dejar mal parada a la organización, eso es un punto importante. Ahí ya se va ganando puntos, ¿no? Cuando la gente de desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones, está consciente de que no incorporar en su código pues los controles en una forma de autenticación para evitar una inyección de código que a lo mejor suena muy básico, eso habla de cultura de seguridad. Cuando nuestro director general sabe que no se le está buscando, se le hace una llamada intentando venderle algo, ofreciéndole pues espejitos básicamente o a través de un correo electrónico, a través de esta cacería de ballenas
y él lo sabe identificar, él lo detecta, él lo reporta y no cae en la trampa, eso habla de cultura de seguridad. Cuando en un área de recursos humanos nos llega un currículum vitae y sabemos que este puede ser el vehículo más utilizado por atacantes para entrometerse en una organización y escanean, revisan el archivo, toman todos los pasos que se necesitan para evitar algún incidente, habla de cultura de ciberseguridad. Eso es lo más bonito de este tema. Si se fijan, hablamos de cuestiones que tienen que ver con personas. Y ese es el gran error de las organizaciones cuando queremos comenzar a trabajar en cultura. Las personas no somos, evidentemente, como las computadoras, como los sistemas. Lamentablemente no podemos recibir una vacuna o no nos pueden hacer una actualización de nuestro humanware y de esa manera ya estar conscientes de todas estas amenazas y saber actuar. No, las personas aprendemos y colaboramos y actuamos en función de algunos otros tipos de incentivo. Y es ahí donde este tema de la ciberseguridad, que siempre lo hemos comentado en otros foros, no es un tema tecnológico, es un tema que toca diferentes aristas. Por supuesto, la más importante es la de negocio, pero hay algunas otras que tienen que ver pues con consecuencias o con orígenes humanos, ¿no? Necesitamos otro tipo de actores que entren a la fórmula, que nos ayuden a fortalecer esta estrategia para que las personas podamos actuar de una manera adecuada y podamos generar y permear esta cultura de seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero, y bueno, esta frase me encanta de Jean-Jacques Rousseau. Él decía: conciencia, conciencia, divino instinto, pero lamentablemente no siempre es así, ¿no? No actuamos siempre por instinto o, como dicen, no siempre nuestro sentido o el sentido común no es evidentemente el más común de todos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué debo de hacer? Mire, me parece que una manera de poder saber en dónde estamos parados es utilizar marcos de referencia. Hay un marco que por ahí el SANS de alguna manera permeado, difundido mucho, que está sustentado en 5 niveles muy asociados a estos temas de madurez, como los vemos en CMMI o en algunos otros modelos de madurez, donde sí, de acuerdo con el nivel de políticas, de prácticas, de actuación de las personas, se puede determinar si se tiene un nivel de madurez adecuado en términos de cultura de seguridad. Vemos cómo cuando no tenemos absolutamente nada, pues evidentemente no hay cultura, la cultura no existe. Si hay un enfoque totalmente en cumplimiento, que aquí es donde nos encontramos, quiero resaltar, la mayoría de las organizaciones en nuestro país o en la región, no hay un interés genuino en asegurar la información, ¿no? Me parece que el enfoque es en cumplir con la ley, en por ahí evitar una pena, entendiendo, a pesar de ello, que en caso de algún incidente de seguridad vamos a tener una consecuencia mucho mayor que una multa por la autoridad. Y eso me parece que es lamentable y me gustaría que, pues, que quede en la mesa, que se pueda compartir con ustedes, que debe de cambiar esa mentalidad. Nos tenemos que ir moviendo de ese segundo nivel de enfoque en cumplimiento al tercero, donde hay una promoción en la concienciación y buscar que haya cambios de comportamiento en las personas. Porque solamente de esa forma es que los usuarios realmente se van a tomar en serio estos temas relacionados con trabajar con nuestros sistemas de información de una manera correcta. Si no, simplemente vamos a estar sacando indicadores para poder pasar la auditoría o para cuando me vayan a visitar la autoridad y que vea que las cosas se están haciendo pues razonablemente o suficientemente bien, ¿no? Y bien entre comillas, porque sabemos que eso de ninguna manera garantiza que nosotros vamos a tener un incidente. Incluso siguiendo estos niveles de madurez y teniendo un nivel de madurez muy alto, no garantizamos que eso vaya a existir. Sin embargo, sí podemos garantizar, eso sí, que existan los procesos, las formas, los comportamientos que van a ayudar a minimizar el riesgo de una manera sumamente importante. Y eso está evidenciado también con datos y con estadísticas. Cuando pasamos de este segundo nivel, que es enfoque en cumplimiento, a la promoción en concienciación y en estos cambios de comportamientos, cuando realmente comienza a florecer la cultura de la seguridad en las organizaciones. Y esto se logra a través de muchas actividades, ahorita las vamos a ver y les vamos a brindar algunas recomendaciones. Por supuesto, si esto lo llevamos en el tiempo y a través de indicadores que vamos fortaleciendo, que vamos siguiendo y que nos ayudan a darnos pues una luz de por dónde debemos de caminar para fortalecer la seguridad, vamos a lograr ingresar a este cuarto nivel donde nuestro plan, nuestra estrategia de concienciación será sustentable y realmente estaremos comenzando a ver cambios culturales. Esto no se logra de la noche a la mañana, estamos hablando de que pasar de estos segundo, tercer nivel a este cuarto nivel puede llevarnos a una organización al menos un lustro.
y de ahí para adelante. Y por supuesto, llegar a un nivel donde tengamos un marco sustentado en métricas, donde ya exista totalmente un dashboard de riesgos humanos que podamos estar viendo día a día y con base en ello tomar decisiones estratégicas y orientadas a cumplir con la misión del negocio, es que estaremos hablando de un nivel de madurez increíble, como sería un marco sustentado totalmente en ello. Para lograr eso no es nada fácil, de hecho podríamos hablar de contadas excepciones a nivel mundial. En México no conocemos nosotros una organización que esté en este nivel, sin embargo, me parece que si bien sería increíble llegar a esto, no es imposible y lo interesante es que logremos, al menos en estas latitudes, pasar de este segundo nivel sustentado en un enfoque en cumplimiento a la promoción de cambios de comportamiento en la organización, insisto, porque ahí ya se verán resultados tangibles en la disminución del riesgo. Muy bien, ¿cuál es la recomendación? ¿Por dónde empiezo? Está padrísimo que me estés diciendo, Juan Pablo, que tengo que moverme en ciertos niveles de madurez. Bueno, sé que va a sonar muy simple, pero tenemos que caminar de esta manera. En primera instancia, identificar esos riesgos relacionados con personas. Probablemente ustedes hayan hecho ya un análisis de riesgos, pero identifiquen particularmente en dónde están esos riesgos que están asociados con personas, las personas. Si hay que hacer un ejercicio específico para esto, sería mucho mejor. Si no es factible, por diversas circunstancias, hagan un análisis de riesgos, pero no pasen desapercibidos este tipo de riesgos. Después, identifiquen y prioricen comportamientos clave. Sucede que las personas no podemos entender o tenemos una capacidad cognitiva pues limitada, muy buena, por cierto, ¿no? Dentro del reino animal somos los seres más evolucionados, sin embargo, hay una capacidad limitada. Nosotros no podemos trabajar con las personas de pronto buscando que cambiemos 10 comportamientos, eso es imposible, somos seres humanos y eso no va a ocurrir. Estamos limitados, por ello, hay que hacer, de acuerdo a este tercer paso, hay que enfocarnos en los comportamientos clave de alto impacto. Hay un fenómeno que se llama sobrecarga cognitiva y las personas no lograríamos enfocarnos en más de 3 a 5 comportamientos clave durante un periodo, vamos a decir, de 6 a 8 meses. Para ello, entonces, hay que enfocarnos en 3, 5 comportamientos que sean los más interesantes. Y yo sé que está muy trillado, pero hay que medir los comportamientos, hay que definir indicadores que nos permitan saber en dónde estamos parados, para que a partir de ello podamos mejorar. Lo que no podemos medir, no lo podemos mejorar. Sumamente trillado, pero es la única manera en la que van ustedes lograr generar cambios de comportamiento de una manera, pues vamos a decir que un tanto mínimamente científico, ¿no? Al menos. ¿Por dónde comenzar? Bueno, ya sabemos qué debería ser la estrategia en términos generales. Lo ideal para comenzar en esto es, insisto, enfoquémonos y busquemos primero sobre estas N amenazas, las 3 principales que estén asociadas a personas. Si ustedes no saben por dónde iniciar, tomen estas 7 que están aquí, simplemente prioricen, recuerden, y busquemos cambiar comportamientos clave. Trabajemos sobre ingeniería social. Ya vimos las estadísticas, es por donde debemos de buscar minimizar impactos y riesgos. Trabajemos mucho en el correo electrónico y en la mensajería. Esto es sumamente importante. Les platicaba del ejemplo del comercial, que realmente, créanme, que si es una persona comercial, es un ejemplo real, que de pronto pues está en redes sociales muy activo, pero de pronto comentando cosas que no son necesariamente útiles y que incluso pueden incorporar riesgo dentro de la organización. Datos personales, datos de proyectos, datos confidenciales, que en el mejor de los casos simplemente puede traducirse pues en perder un proyecto, ¿no? Pero imagínense ustedes que estamos de pronto hablando de filtrar información que puede pues poner en riesgo la integridad de una persona, ¿no? O que puedan localizar un directivo de la organización, o de pronto que puedan identificar la competencia que estamos haciendo. Eso ya es un riesgo que definitivamente a través de esos sistemas de mensajería deberíamos evitar. La otra cuestión es que lamentablemente estamos viendo que los ciberatacantes están comenzando, bueno, ya llevamos mucho tiempo viéndolo, pero cada vez la tendencia es incremental respecto al uso de sistemas de mensajería para enviar phishing, para mandar smashing, ¿no? Que es tipo de amenaza sobre el cual enviamos mensajes a través de estos sistemas y están engañando a las personas. Incluso vemos también cómo el phishing y este tipo de ataques que están basados en hacer llamadas telefónicas o a través de sistemas automatizados cada vez son más sofisticados. Entonces tenemos mucho que trabajar en ello.
El siguiente punto es la navegación. La navegación es sumamente importante, es increíblemente son de los factores que han traído más riesgo durante décadas y se sigue presentando. Las redes sociales, como comentábamos, el uso de contraseñas. Sé que esto es todo un tema que es muy polémico, que si se debe de cambiar o no se debe de cambiar cada determinado tiempo. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Muchos especialistas ahora en la materia dicen que no. Pero mientras no existe un cambio en las tecnologías y en este paradigma de este instrumento básico que es la contraseña, pues me parece que tenemos que seguir siendo muy, muy conscientes de que pues es el instrumento por el cual, lo hemos visto en los ataques de estas últimas semanas, se aprovechan para poder pues hacer un bypass a los sistemas de autenticación, el sistema básico, ¿no? El robarle la contraseña a alguien. Por ahí hay que fortalecer, ¿no? El uso de doble factor de autenticación y este tipo de cuestiones que son sumamente relevantes. Los dispositivos móviles, sobre todo ahora que estamos trabajando a la distancia, hay que regular los esquemas de teletrabajo. No sé si ustedes ya tengan definido una política de teletrabajo, si no, es imprescindible que lo hagan. Si ustedes aceptan o no, o tienen una filosofía Bring Your Own Device, hay que regularlo. Está padrísimo el hacerlo y poderlo llevar a la organización, pero hay que regularlo, hay que establecer políticas, hay que establecer lineamientos, hay que establecer protocolos de respuesta ante un incidente, ¿no? Si a alguien le roban el celular, el dispositivo móvil, una tableta, ¿qué debe de hacer? En ocasiones vemos cómo por miedo el colaborador, el empleado, no dice nada, está tratando de resolver el problema y de pronto nos damos cuenta, ya se han dado muchísimos casos donde hacen uso de esos sistemas de comunicación y pues, tienen acceso a los sistemas de la organización, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Seguridad de datos principalmente, mucho cuidado en dónde guardamos nuestra información, cómo la guardamos y qué hacemos con ella. Resumiendo, ¿por dónde comienzo? Recuerden, los comportamientos clave que sean prioritarios para su contexto. Aquí simplemente son ejemplos, pero deben de estar contextualizados, deben de estar tropicalizados a su organización. Ese es un tema que ahorita vamos a ver en las recomendaciones, sumamente importante, la cultura organizacional. ¿Cómo mido que mi estrategia esté funcionando? Ya habíamos platicado que para que esto funcione debe de medirse y debe irse evolucionando. Bueno, existen diferentes tipos de métricas. Hay métricas que tienen que ver con el impacto, por ejemplo, en temas de comportamiento y estratégicas, que me parece que son las más importantes que ustedes deberían utilizar dentro de su estrategia de concienciación. ¿Por qué? Porque esas son las que realmente nos van a ayudar a identificar cómo vamos incrementando nuestro nivel de madurez. Pero también ahí existen otras métricas de cumplimiento, que esas son las que van a utilizar cuando tengan que cumplir o responder a una auditoría, ¿no? ¿Cuántas personas he capacitado? ¿Cuántas personas he entrenado? ¿Cómo las capacitas? Si has hecho ejercicios de simulación o no, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender mucho de qué tenga que cumplir. Existen muchísimas métricas al respecto. Y el dashboard de riesgo humano, que sería, no quiero decir utópico, ¿no? Pero que sería sumamente importante que podamos llegar a ello. Es un instrumento que podría conectarse, integrarse con un GRC si ustedes tienen ya una práctica de gestión del riesgo más avanzada y que les permitiría identificar cómo el riesgo humano puede afectar o no a la organización, qué tan alto, qué tan bajo estaba, y pues con base en su apetito de riesgo que ustedes puedan tomar decisiones con suficiente oportunidad, que es lo más importante con este tipo de métricas. Las métricas de impacto, por ejemplo, que les pueden ayudar, sobre todo en términos estratégicos, es el identificar, que esa es una manera también muy interesante en la que ustedes pueden acercar este tipo de estrategias a sus directivos, es eh, cómo está beneficiando este programa o esa estrategia de concienciación a la organización en términos financieros. Por ejemplo, cuántos incidentes se han reducido y eso económicamente, cómo se ve reflejado en un ahorro de la organización en términos de tiempo, de equipos, por ejemplo, de TI que están invirtiendo en la resolución de problemas asociados a riesgos humanos, en reinstalación de equipo, en problemas con phishing, etcétera, 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 ¿no? Este tipo de cuestiones, que es simplemente un ejemplo de indicadores que de pronto nos ayudan a distinguir el valor de las estrategias que ustedes están empleando como responsables de seguridad o como, sí, responsables de este tipo de iniciativas, son sumamente importantes para la organización. Si nosotros llegamos con un directivo y le queremos vender una estrategia de concienciación porque simplemente está de moda, pues obviamente no va a pasar nada ni se las van a autorizar. Pero si estamos hablando de que a través de este tipo de cuestiones vamos a ayudar a reducir el riesgo, vamos a cumplir y además le vamos a traer beneficios a la organización en términos financieros, de diferenciadores, en fin, hay muchas cuestiones que se pueden trabajar alrededor de estos indicadores y ustedes puedan evolucionarlo. Créanme
que será música para los oídos de sus directivos. Trabajen alrededor de ello. ¿Cómo medimos también? Bueno, algo interesante que quiero comentarles es que por ahí existe un indicador que es el FTE, que significa, por sus siglas en inglés, el tiempo que dedicamos o que invertimos de un colaborador de tiempo completo a una estrategia de concienciación. Y este indicador vemos que para lograr un cambio de comportamiento en organizaciones, vamos a decir, de medianas a grandes, de 500 colaboradores en adelante, eh, se necesita un FTE de 1.9. Esto significa que casi 2 colaboradores de tiempo completo de la organización para que podamos, si están trabajando de una manera eficiente, eficaz, puedan lograr que la organización después de un determinado tiempo pase a este nivel de madurez. Yo pregunto, si hablamos en términos de tecnología, ¿cuánto nos cuestan esas herramientas tan sofisticadas de inteligencia artificial? ¿Cuánto nos cuesta la licencia y la actualización del licenciamiento del antivirus, las suscripciones, etcétera? Son cosas imprescindibles, son cosas necesarias, pero cuando los ponemos en la balanza y vemos lo que podemos invertir en una estrategia de concienciación, créanme que es mínimo. O sea, la comparación no tiene pie. Eh, es increíble y me parece que eso también les puede ayudar a tener un poco más sustentado el cómo podemos, por dónde podemos empezar, cómo tenemos que ir madurando y hacia dónde tenemos que llevar este plan. ¿Qué elementos se pueden utilizar? Hay muchísimos y estos no son los únicos, pero me parece que los pueden ir incorporando en esta estrategia. El uso de sistemas de conocimiento de educación en línea, ¿no? Los CBTs, los LMS tan famosos, hay muchas opciones en el mercado, hay muchas plataformas que ustedes pueden utilizar para habilitar e incorporar sistemas con contenido de educación para sus colaboradores. Sobre todo ahora a la distancia es mucho más sencillo hacerlo a través de estos sistemas que les permitan llevar un registro del avance de estos colaboradores, de si por ahí alguien tiene problemas con algún tema en particular, entonces ya se pueda atender de manera personalizada y así podamos disminuir el riesgo. Además de ello, me parece que esto que tiene que estar totalmente permeado en toda su estrategia debe ser lúdico. Y hay muchas plataformas actualmente con contenido sumamente interesante. Hemos visto cómo ya hay incluso series tipo Netflix, donde en capítulos pequeños de 3 a 5 minutos se va explicando a través de una trama muy interesante cuál es el riesgo de una persona de caer en manos de un cibercriminal cuando estamos trabajando dentro de una organización y cómo los colaboradores comienzan a jugar dentro de esta trama para evitar que exista un impacto pues a la organización y a sus personas, que eso es algo también clave. Aquí me voy a hacer un paréntesis. Si ustedes llevan el mensaje a sus colaboradores de que este tipo de cuestiones que tienen que ver con asegurar la información, asegurar nuestros datos, asegurar o tener una mejor higiene digital en general dentro de la organización, pero además les dicen a sus colaboradores, esto se lo puedes llevar a casa y compartirlo con la familia, con tus hijos, con el abuelo, créanme que los enganchas. Y es que no es simplemente la estrategia del convencimiento, sino que además es real. Este tipo de cuestiones nos van a servir en nuestra casa a poder expandir esta protección y sin duda, pues de alguna manera colaboramos a generar un entorno, un ciberespacio pues más seguro, ¿no? El entrenamiento dirigido a líderes, algo importante. Ustedes no pueden trabajar y tocar a las personas de la misma forma en todas las áreas de la organización. Es necesario que vayamos definiendo áreas, grupos de trabajo que tienen necesidades y además un tratamiento en tratamiento, comunicación, información diferentes a otros. No es lo mismo poder concienciar o platicar con el directivo, la clase C de los niveles C de una organización, porque no tienen ni el tiempo suficiente, ni el lenguaje es el mismo, probablemente no tengan que jugar, pero sí hay algunas alternativas para ello. Entonces, hay juegos interactivos que podemos de pronto utilizar para ellos. Hay contenido muy rápido y fácil y digerible para este tipo de personas que sin duda pueden ayudar. Lo importante aquí es que si no existe, y debemos de convencerlos, si no existe ese ejemplo desde la alta dirección, la cultura de seguridad no va a construirse. Es el pilar. Tenemos que dar el ejemplo desde arriba. Por supuesto, el arte digital, el arte en los pasillos debe ayudar mucho a poder llevar nuestro mensaje. Es muy barato y además, créanme que estar viéndolo nos recuerda el mensaje. Llevar speakers, llevar gente que pueda hablar sobre estos temas, simular phishing, ahorita vamos a hablar de las recomendaciones más importantes, generar boletines de seguridad, generar eventos alrededor de la ciberseguridad. Algo importante, cuando vamos a una estrategia de concienciación, por favor, si ustedes desean
conmemorar, festejar el mes de la ciberseguridad en octubre está padrísimo, me parece muy importante, pero eso no va a generar conciencia, bueno, no va a cambiar realmente los comportamientos de su organización. Este tipo de ejercicios tienen que ser diarios, tenemos que estar todos los días trabajando con las personas. Recuerden que no somos sistemas, somos personas y entendemos, nos comportamos y reaccionamos y somos impulsados e incentivados de una forma diferente. Entonces, por supuesto, ¿no? El tener ese evento, conmemorar, hablar de seguridad, dado la coyuntura, puede ser interesante, pero para que funcione tenemos que hacerlo continuamente, de manera permanente. Y los juegos, siempre que hablemos de personas, mientras más lúdico, mucho mejor. Muy bien, pues para concluir me gustaría compartirles estos 10 tips que serían importantes. Ya hablamos un poquito, recuerden, de cómo podemos iniciar nuestra estrategia, ya hablamos de cuáles son esos comportamientos clave, ya hablamos de algunos elementos que pueden ayudar para que vayamos incrementando nuestro nivel de madurez dentro de algún marco de referencia. Ahora vamos a algunos tips. El primero es diagnostiquemos la situación actual y ubiquemos en dónde estamos parados y, reitero, identifiquemos cuáles son los principales dolores de cabeza de la organización que estén dirigidos a las personas. Segundo, existe una política de concienciación, por ahí lo comenté, si no, créanla por favor, porque ese además va a ser la base, la cúspide sobre la cual tendremos que ir bajando y permeando pues una serie de procesos, de procedimientos, una serie de métodos de actuar. La cultura también está basada en reglas, entonces, por supuesto, debemos de tener una política que nos indique por dónde debemos y cómo debemos de comportarnos. Hay que generar un plan ad hoc a la situación y la cultura organizacional. Hablamos de los comportamientos clave, no más de 5, que se deseen modificar en los próximos 12 meses, pero algo aquí importante, la cultura. No podemos tratar a las organizaciones de la misma manera cuando hablamos de una estrategia de concienciación, porque la cultura organizacional importa mucho. No se puede tratar a una organización con una cultura más tradicionalista de la misma manera, ni vamos a emplear los mismos elementos que usamos para concienciar a una organización que por otro lado tiene pues una cultura mucho más abierta, mucho más actual tal vez en términos de uso de tecnología, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo que me viene a la mente. Alguna ocasión trabajamos con alguna aseguradora, por ahí empleamos o buscamos tener unos pósters donde venía un tendedero con ropa y decía así como no compartes tu ropa interior, no compartas sus contraseñas. Por supuesto, esto fue totalmente vetado de esa aseguradora porque tenían una cultura sumamente tradicional, ni siquiera lo autorizaron. Porque, en efecto, hay que identificar en dónde estamos parados, hay que identificar cuál es esa cultura y entonces irnos a valores que son más importantes para la organización. Es bien importante identificar, por ejemplo, los rangos de edad. Generaciones baby boomer, por ejemplo, los valores como la lealtad son sumamente importantes. Por otro lado, las generaciones más millennials, si ustedes están trabajando con una startup, donde van a encontrar muchas personas de este tipo, adoran la inmediatez. Entonces, ahí están las claves. Por un lado, estamos trabajando más en temas más formales, más cuestiones asociadas con lealtad, con valores, y de este lado estamos trabajando con los chicos más en temas de inmediatez, de contenido que puedan estar consumiendo a través de medios digitales de manera muy rápida, videos, juegos y la interactividad que debe de permear. Ese es un ejemplo de identificar esa cultura organizacional y trabajar alrededor de ella. El cuarto es conformemos un equipo de concienciación multidisciplinario. Yo sé que ustedes son técnicos, muchos de ustedes, y seguramente me dirán, no, hombre, yo me puedo aventar aquí la charla del malware y de la ingeniería inversa y demás. Eso es un error. No podemos hacer una campaña de concienciación donde se vaya a parar la persona que administra el firewall y que les comience a hablar de reglas de malware y de cuestiones así a personas del staff que normalmente o que no son técnicas. Sí hacen uso de sistemas de información, pero no son técnicas. Si esa persona no tiene la capacidad de comunicación, esos skills de comunicación adecuados, no le van a entender y por el contrario los van a aburrir y los van a confundir e inclusive eso puede ocasionar un problema. ¿Vale? Entonces tengamos mucho cuidado con ello. Este equipo además les va a ayudar a cobijar su estrategia. Debe ser un equipo respaldado por la dirección, por supuesto, y donde haya gente de ciberseguridad, evidentemente, de tecnologías de la información, que son los equipos que van a ayudar a esta respuesta a incidentes o habilitar las plataformas para llevar ese mensaje, el marketing, el diseño. El marketing es imprescindible en una estrategia de concienciación, va a ser su voz y las estrategias de comunicación. Debemos de apoyarnos en personas que sepan comunicar de una manera adecuada y, por supuesto, las áreas de negocio que estén siempre enteradas de lo que ustedes van a hacer alrededor de ello. Hay que habilitar sistemas de aprendizaje, hablábamos, que permitan controlar este avance de los colaboradores y evaluarlos.
Los LMS son imprescindibles. Llevemos los mensajes a los grupos correctos de la forma correcta. Ya les había dado el ejemplo de cómo llevarlo en función de la cultura organizacional, el mensaje a los grupos. ¿Por qué? Porque además dentro de una organización existen diferentes grupos que de acuerdo a la naturaleza de, de sus funciones o de su rol, pues pueden entender el mensaje de una manera diferente o simplemente el mensaje que tú le vayas a llevar puede que no sea el adecuado para él porque ni siquiera toca sus funciones. Tengamos mucho cuidado con ello y llevemos los mensajes correctos a los grupos correctos. Hay que utilizar dinámicas lúdicas e interactivas. Esto es sumamente importante. Video, juegos, arte digital para difundir los mensajes. Premien, siempre premien, nunca señalen. Eso es clave, ¿eh? Nunca señalemos a alguien que ha hecho algo mal y menos en público. Hay ejemplos que se pueden ocupar del exterior, pero siempre debemos darle ese mensaje en la comunicación positivo, siempre debe ser positivo. Hay que entrenar a los usuarios como espartanos, de verdad, esa es la clave prácticamente, de hecho por eso lo ponemos aquí. Siempre se deben de estar haciendo simulaciones de ataques dirigidas a personas como ingeniería social y como phishing. Es la manera en la que las personas entrenamos y entendemos más. Si todos los días estamos siendo sometidos a este tipo de eventos, lo más parecido por supuesto a la realidad, si por ahí hacemos algo que perdónenme la expresión, pero está muy chafa, pues no, seguramente los empleados lo van a identificar y no vamos a poder lograr el objetivo. Busquemos actividades que realmente sean lúdicas. Hay que generar liderazgos, apóyense de personas que no necesariamente están en las áreas de ciberseguridad, pueden estar en otras áreas que pueden ayudarlos a llevar su mensaje dentro de sus grupos de trabajo. Llévelos, acompáñenlos, súmenlos a sus campañas. Finalmente, hay que medir periódicamente, hay que tomar acciones con base en los resultados con el fin de tener este proceso de mejora continua. Sé que está sumamente trillado, pero es sumamente relevante. Necesitamos medir para mejorar. Con esta estrategia, chicos, estoy seguro que ustedes van a poder reducir más de la mitad del riesgo que ustedes identifiquen en solo 90 días. Si ustedes se aplican, generan esta política, generan esta estrategia y realmente en función de estos FTE, ¿se acuerdan? Que podemos habilitar en las organizaciones, pueden trabajar en ello, seguramente pueden encontrar resultados mucho más satisfactorios y es importante simplemente poner manos a la obra y trabajar para lograr sus objetivos. Y bueno, para terminar, estamos justamente terminando en tiempo, me gustaría rescatar nuevamente, ¿se acuerdan que comenzamos hablando de ahí de esta inteligencia artificial de Terminator y de John Connor? Pues me parece que el mensaje es que las personas no son el eslabón débil, las personas son el activo más importante en tu organización y entonces hay que convertirlas en tu primera línea de defensa. Ese sería el mensaje, conviértete tú en el John Connor, conviértete en ese salvador y generas toda esta insurgencia para que logres cambiar, permear esa cultura y pues obviamente evitar que por ahí la inteligencia artificial y todos estos malos actores que están en el ciberespacio vayan a generarte un impacto en tu organización. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si existe por ahí alguna duda, sé que estamos sobre tiempo, pero con mucho gusto podemos por ahí tomarnos unos minutitos más para responderlas. Y si de cualquier manera ustedes tienen alguna duda, simplemente o te necesitan ayuda, por favor contáctenos. Ahí está el correo, contacto@capa8.com para que podamos platicar con ustedes, asesorarlos o sugerirles algunas ideas y algunas herramientas que les puedan ser de ayuda. No sé si por allá existe alguna duda. Si le existe, pues estamos a sus órdenes. Por aquí hay un mensaje. José Juan Briceño nos agradece. Muchísimas gracias. José Juan, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que te haya sido de ayuda. Me parece que no hay preguntas, pero insisto, si existe alguna inquietud, por favor, estamos aquí a sus órdenes en este correo. Nos acaban de ver. Perfecto, muy bien. Pues queremos no solamente agradecerles, sino invitarlos a nuestro próximo webinar. Será un webinar sorpresa dentro de 2 semanas, donde estaremos platicando sobre algún tema muy relevante de la industria de la ciberseguridad y de cómo podemos disminuir este riesgo que tanto está afectando a nuestras organizaciones. No me resta, por aquí me están preguntando, perdónenme, me voy a regresar unos segundos. Me preguntan, ¿cómo consideras que debemos abordar la concienciación con la alta dirección? ¿Cómo los convencemos de hacerlo? Es un gran reto, pero por ahí les di una clave. No podemos, bueno, hay que preparar, por supuesto, esta estrategia, este mensaje. Si ustedes necesitan ayuda con ello, con mucho gusto podemos apoyarles. Hay que utilizar siempre, hay que alinear siempre estas estrategias a los valores, a la misión de la organización y siempre destacar los beneficios
en términos, pues sí, financieros habitualmente, o del valor, o que vayan alineados a la misión de la organización. Cuando ustedes conocen muy bien la estrategia de la organización, saben, por ejemplo, que una organización que está vendiendo créditos o que su negocio son los créditos a través de un negocio en línea, que pues mientras a mayores créditos genere, va a generar mayor valor, pues por ahí tienen que estar jugando. El mensaje tiene que estar alineado a que la manera en que las personas, por ejemplo, se me viene en este momento de bote pronto a la mente, que las personas, que sus consumidores van a poder acudir a una plataforma que es más segura, cuando nosotros, y que lo podemos lograrlo eso a través de una estrategia de concienciación, y que eso va a generar sin duda pues más clientes para el negocio. Entonces por ahí pueden jugar. Pues no me resta más que agradecerles nuevamente, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes y recuerden que estaremos platicando en nuestro siguiente webinar. Que tengan un excelente día. Hasta luego.